Bien, buenos días. Antes de leer el fragmento, voy a leer algo que va a contextualizar esta obra que ustedes ven, donde son observados. Digo que voy a contextualizar porque el miércoles en la mañana este piso fue recibido con una serie de cartelitos en contra del seminario. Entonces, para no seguir improvisando, voy a leer lo que escribí, que titulé La mirada cómplice. Y bueno, con el texto vamos a ir contextualizando lo que nosotros conceptualizamos en ese montaje. El arte se vale en primera instancia de la mirada, la literatura también lo sabe, pero en la mirada, como un filtro de Instagram, podemos albergar sin pudor ni remordimiento la banalidad. La banalización no es efecto ni procede de la técnica, sino de la propia mirada. El cartelismo de los años 30 en París remite a la Unión Soviética. En el caso español nos lleva a la Guerra Civil. Pero en el siglo XXI, en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, el cartelismo nos lleva a una preocupación por los baños, o en su lectura más directa, por la mierda. Hannah Arendt refiere que el mal no es algo que le pertenece a una persona extraordinaria o excepcional, que el mal germina con mayor vitalidad en las personas corrientes, esas que, podemos decir, tienen incrustada la banalidad en la mirada. Para creer que un seminario como este, donde se discute fundamentos teóricos del lenguaje y del arte, y por ende del sentido que construye el sujeto en su relación con el mundo, tenga que cerrarse para que los baños de la facultad se limpien, no hay que ser banal, hay que estar banal, como si se tratara de un estado de estupidez transitoria, de un enamoramiento con la mediocridad, de algo que posiblemente tenga cura. La mirada banal no está atravesada por el pensamiento, no le interesa, porque su objetivo es la complicidad. Como la mirada de Chávez, esos ojitos traicioneros y marcados en los carteles que empapelaron el país para mirar y ser cómplices de la criminalidad y el hambre que nos ha llevado a los que todavía estamos en Venezuela a sobrevivir, como solo pueden hacerlo quienes conviven con la doble figura de víctima y sobreviviente en comunidad. Todo evento del pensamiento, como lo que organiza el Departamento de Literatura Hispanoamericana y Venezolana, es para y en función de establecer comunidad. En el seminario sobre el narrador, nos reunimos para pensar con Benjamin las singularidades de nuestras propias ideas, esas que el chavismo ha intentado uniformar desde la indolencia, la sensiblería y la complicidad. La mirada cómplice no construye un relato. Su enamoramiento con la mediocridad solo ve una imagen aislada, desconectada, que no respira. Una imagen incapaz de construir el relato del testimonio que la misma imagen exige. Es decir, la imagen de la mirada cómplice es una poseta sucia que solo sirve como objeto de información inmediata, porque en esa mirada la complicidad le impide narrar el testimonio de una universidad que sobrevive sin recursos para no ser capturada, rendida en su pasividad. La universidad responde con su dignidad vital. La mirada cómplice no piensa el origen de las carencias, porque esa no es su meta. Su meta es la complicidad con un gobierno que siempre ha atacado el pensamiento, las ideas, lo diferente, para convertirlas en la mierda de un baño que alcanzan a ver los ojitos de un cartel. Walter Benjamin fue criticado por los académicos, quienes le negaron su habilitación como profesor universitario. Fue desplazado por la ortodoxia comunista por el uso singular y no radical del pensamiento de Marx. Se suicidó tratando de escapar de la persecución nazi por su condición judía, de la que también fue crítico. Y a los casi 79 años de su muerte, en esta Facultad de Humanidades, un cartelismo escolar, risible y sin concepto, juega a continuar la persecución del pensamiento que resiste con ideas la suciedad de una pobreza que quiere desplazarse de los baños a la cabeza. Pero hay algo de lo que no es capaz esa mirada cómplice, de comprender la teorización aquí expuesta sobre su existencia, una existencia entre nosotros camuflada, disfrazada, porque le urge ser anónima, pero su identidad se hace evidente en el hábito de sus prácticas. Continuamos con el seminario. Fragmento.
el fragmento que corresponde para hoy es el fragmento número 6. Y dice así: es preciso pensar la transformación de las formas épicas como algo que se ha producido en ritmos comparables a los de los cambios que, en el transcurso de cientos de miles de años, sufrió la superficie de la Tierra. Difícilmente habrá otras formas de comunicación humana que se hayan elaborado con mayor lentitud y que con mayor lentitud se hayan perdido. La novela, cuyos inicios se remontan a la antigüedad, requirió cientos de años hasta dar en la incipiente burguesía, con los elementos que la ayudaron a florecer. Apenas sobrevenidos estos elementos, la narración comenzó muy lentamente a retraerse hacia lo arcaico. Se apropió en más de un sentido del nuevo contenido, pero sin llegar a estar realmente determinado por este. Por otra parte, también nos percatamos de que, con el dominio de la burguesía ya consolidado, entre cuyos principales instrumentos en el capitalismo avanzado debe contarse la prensa, hace su aparición una forma de comunicación que, por muy lejos que pueda remontarse a su origen, jamás incidió de forma determinante sobre la épica. Pero ahora sí incide, y se demuestra que, sin ser menos ajena a la narración que la novela, se le enfrenta de manera mucho más amenazadora, lo que impide que por su parte también genere una crisis en la propia novela. Esta nueva forma de la comunicación es la información. Hippolyte de Villemessant, el fundador del periódico Le Figaro, caracterizó la naturaleza de la información con una fórmula célebre. Sigo. A mis lectores, solía decir, les interesa más el incendio de una techadumbre en el barrio latino que una revolución en Madrid. De golpe, queda claro que ya no es el mensaje que viene de lejos, sino la información que sirve de soporte a lo más próximo, lo que cuenta con la preferencia de la audiencia. Pero el mensaje proveniente de lejos, sea la lejanía espacial de países remotos o la lejanía temporal de la tradición, disponía de una autoridad que le concedía vigencia, aun en aquellos casos en que no se le sometía a ningún control. La información, en cambio, reivindica una rápida verificabilidad. Eso es lo primero, el requisito de que sea inteligible de suyo. A menudo no es más exacta que los mensajes de siglos pasados, pero mientras que estos recurrían de buen grado a lo prodigioso, es imprescindible que la información resulte plausible, pero por ello está reñida con el espíritu de la narración. Si el arte de narrar se ha ido volviendo cada vez más raro, ello es porque la expansión de la información ha desempeñado un papel decisivo en este proceso. Cada mañana se nos instruye sobre las novedades del orbe. A pesar de ello, somos pobres en historias memorables. Esto se debe que ya no nos alcanza ningún acontecimiento que no esté cargado de explicaciones. En otras palabras, casi nada de lo que acontece beneficia a la narración y casi todo a la información, porque el hecho es que la mitad del arte de narrar radica en referir una historia libre de explicaciones. En eso Leskov es un maestro. Piensen en piezas como El engaño o El águila blanca. Lo extraordinario, lo prodigioso están contados con la mayor precisión, sin imponerle al lector el contexto psicológico de lo ocurrido. Se le deja con libertad de arreglársela, con el asunto según su propio entendimiento, y con ello la narración alcanza una altura de vuelo de la que carece la información. Muchas gracias, vamos a darle el paso al profesor Richard Escalante. La introducción crítica a este fragmento la hará el investigador, profesor Richard Escalante, que es un miembro activo del equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo Picón Feble. Es también actualmente el coordinador de la maestría en literatura iberoamericana y profesor colaborador de nuestro departamento de literatura hispanoamericana y venezolana. Buenos días a todos. Primero que nada, pues tendría que agradecer al profesor Diomedes, a la profesora Zenia por la posibilidad de estar aquí compartiendo con ustedes este seminario, y además de poder dialogar sobre este texto de Benjamin, el narrador. En un principio yo hice una especie
de prólogo es muy pequeño, es muy corto, pero bueno, puede servir más adelante para algún libro, o que es una idea de prólogo, ¿no?, que me suscitó tras la lectura de Benjamin. Y además, bueno, hice una especie de análisis también del fragmento. Si bien de manera inequívoca la tarea de leer a un escritor contemporáneo puede llegar a ser ardua, piénsese todavía más cuando nos distanciamos del mismo, tanto por coordenadas espaciales como por eones de tiempo. El llamado autor queda meramente referenciado y se va perdiendo en el devenir o múltiples devenires que preñan de significado supuesto su cavilada obra, en los cursos de la absorción y la transformación de la palabra, que se autorrepresenta y vitaliza en los múltiples escenarios. Es muy corto en realidad, pero más o menos nos da una idea de cómo acercarnos también a un autor ya alejado, no solo por coordenadas espaciales, sino también temporales, en otra cultura, en otras posibilidades. Acercándonos entonces al fragmento de Benjamin, el número 6, tenemos que, bueno, voy a ir más o menos trabajando un poco a partir del fragmento, las ideas que me suscitaron, ¿no? Por supuesto pueden intervenir, esa es la como se está trabajando, ¿no? Es preciso pensar la transformación de las formas épicas como algo que se ha producido en ritmos comparables a los de los cambios que en el transcurso de cientos de miles de años sufrió la superficie de la Tierra. Por supuesto se está refiriendo a un proceso decididamente lento, ¿no? Difícilmente habrá otras formas de comunicación humana, las formas épicas, que se hayan elaborado con mayor lentitud y que con mayor lentitud se hayan perdido. La novela, cuyos inicios se remontan a la antigüedad, requirió de cientos de años hasta dar en la incipiente, naciente burguesía, con los elementos que le ayudaron a florecer. Algunos de estos elementos, bueno, cuando hablamos de la novela burguesa también nos estamos refiriendo al realismo, ¿no? La tendencia del siglo, la novela realista del siglo XIX. Se extrae de la clase social dominante, la burguesía, temas extraídos de la realidad cotidiana, falta de presencia de elementos fantásticos, abundante descripción de lugares, conflictos psicológicos y sociales. La narración comenzó muy lentamente a retraerse a lo arcaico. Nos hacemos la pregunta, ¿lo arcaico hacia los mitos acaso, hacia la visión mítica de la literatura? La respuesta, a mi parecer, sería sí, respondiendo un poco esa pregunta. Señala Pierre Brunel que el mito es una masa de significados virtuales, una fuente de variantes y prolongaciones narrativas. Además, Franco Ferrucci comenta que el mito es el intento de aclarar el mundo mediante un relato, de manera que la explicación, más adelante Benjamin también hace énfasis en la explicación, de manera que la explicación absorbida en el suceso descrito, ya no discutible, y se vuelve un objeto de fe, hasta que la fe resista. Para otros críticos, detrás del mito hay dos elementos importantes, una situación ejemplar y la fascinación. Esta palabra también es interesante. Quiere decir que estas palabras ensanchan la definición de mito, no solo el mito etno-religioso, sino también el mito literario está presente. Llama la atención la palabra fascinación en contraposición a la caracterización de la información que hace Benjamin más adelante como reflejo de actos poco memorables. Volviendo a Benjamin, también nos percatamos de que con el dominio de la burguesía ya consolidado, entre cuyos principales instrumentos en el capitalismo avanzado debe contarse la prensa, desde las cavernas ya ha existido la noticia, ¿no? Es lo más digamos, lo más básico dentro de la comunicación.
hace su aparición una forma de comunicación que, por muy lejos que pueda remontarse su origen, jamás incidió de forma determinante sobre la épica. Pero ahora sí incide. Hacemos una pregunta, ¿por qué sí lo hace? ¿Por qué ahora sí incide? Es una pregunta abierta. Esta nueva forma de la comunicación es la información. Bueno, en otras conversaciones ya han discutido sobre la diferencia entre, digamos, la narración en la novela y la narración, digamos, de los cuentos, que va más hacia lo mítico, ¿no? Seguimos. Ya no es el mensaje que viene de lejos, sino la información que sirve de soporte a lo más próximo, lo que cuenta con la preferencia de la audiencia. Pero el mensaje proveniente de lejos, sea la lejanía espacial de países remotos o la lejanía temporal de la tradición, ejemplo, la Ilíada, disponía de una autoridad que le concedía vigencia, magnitud, aún en aquellos casos en que no se lo sometía a ningún control. Imaginamos gobiernos dictatoriales. La información, en cambio, reivindica una rápida verificabilidad. Es imprescindible que la información resulte plausible, admirable, meritorio, aplaudido, no, creíble, plausible como creíble. Por ello está reñida con el espíritu de la narración. Cada mañana se nos instruye sobre las novedades del orbe, oficio noticioso. A pesar de ello, somos pobres en historias memorables, porque el hecho es que la mitad del arte de narrar radica en referir una historia libre de explicaciones. En esto, Lescaut es un maestro. Piénsese en piezas como El engaño o El águila blanca. Lo extraordinario, lo prodigioso, están contados con la mayor precisión, sin imponerle al lector el contexto psicológico de lo ocurrido. Se le deja al lector con la libertad de arreglárselas con el asunto según su propio entendimiento. Y con ello la narración alcanza una altura de vuelo, en otra traducción, amplitud de vibración, de la que carece la información. Bueno, yo intenté acercarme a los textos, El engaño y El águila blanca, pero no lo conseguí. Sin embargo, sí pude conseguir un texto, un cuento que se llama Chertogón. No sé si lo han leído, a propósito de Lescaut. Y hay fragmentos, bueno, lo hice con el propósito de acercarme a esta narrativa de la que está hablando Benjamin, ¿no? Me parece importante, bueno, todo lo que hemos leído, vamos a ver si encontramos algunas pistas que estén en estas narraciones, ¿no? Por ejemplo, Chertogón inicia de la siguiente manera. Se trata de algo que solo puede presenciarse en Moscú, y eso teniendo mucha suerte y buenas aldabas. Yo presencié una vez esta especie de rito, desde el comienzo hasta el final, gracias a una feliz coincidencia. Y quiero describirlo para los verdaderos entendidos y amantes de todo lo serio y grandioso que tiene sabor popular. No sé si quieren participar al respecto, qué les parece según todo lo que hemos leído. Sí, me pareció que el comienzo de este relato imita la voz de un narrador oral, de alguien que se sabe acompañado de algunos escuchas. Si alguien más quiere comentar algo, precisamente, ¿no? Tenemos un rasgo de familiaridad en esa narración, esa voz de la que está hablando también Benjamin, una idea de acercamiento a esa forma discursiva que es la oralidad, ¿no? Y también investigué algo sobre Lescaut y creo que era viajero, creo que viajaba por Rusia, me imagino que allí fue que, bueno, conoció tantas historias y poco a poco fue trasladándolas a sus escritos, ¿no? Este punto es importante porque nos da la idea de hacia dónde va el relato. Bueno, básicamente en el relato el protagonista tiene un tío que es algo así como millonario
y va a buscarlo justamente cuando él organiza una fiesta, una celebración que dura toda la noche y que más adelante habla de la noche de Walpurgis. No sé si reconocen esa palabra, me hizo referencia a, bueno, cuando leí el Fausto de Goethe, la noche de Walpurgis, y es la idea de una celebración de la aquelarre, de brujas y de todo esto, ¿no? Entonces es como la parte mística, la parte mítica, ¿no? Fantástica, si se quiere. Otro de los fragmentos dice, ya cuando está organizando la fiesta y que el protagonista se va a ir, dice, de manera que no voy a pintar cómo transcurrió aquella noche, porque mi pluma no es capaz de describir todo eso. Solo recuerdo 2 episodios épicos y el final, pero precisamente ellos encerraban lo más terrible. Bueno, eso nos va dando un pie a lo que va a venir. Y luego de esa noche el tío va para una iglesia y se arrodilla frente a la imagen de la Virgen. Ya finalizando un poco el cuento, dice el protagonista, ya con el tío arrodillado frente a la Virgen: me fijé y advertí efectivamente cierto rebullir. Mi tío continuaba devotamente prosternado, sumido en sus oraciones, pero daba la impresión de que a sus pies había 2 gatos peleándose, arremetiendo alternativamente el uno contra el otro y pegando saltos. ¿De dónde han salido esos gatos?, pregunté a la hermana. ¿Eso es lo que le parece a usted?, contestó, pero no son gatos, sino tentaciones del maligno. ¿No ve que su espíritu se eleva ya hacia el cielo, pero permanece todavía con los pies en el infierno? Entonces vi que, en efecto, mi tío agitaba los pies como si terminara de marcarse el baile de la víspera. Lo que faltaba por precisar era si su espíritu se había elevado ya hacia el cielo. Aquí continúa con esa idea. Más adelante el tío se vuelve en sí, regresa donde está el protagonista con las monjas y dice, ahora tengo su perdón, desde la cúpula, desde lo más alto, ha descendido su diestra abierta, me ha agarrado de todos los pelos juntos y me ha puesto de pie. Y no se sentía ya repudiado, era feliz. Y finaliza el relato Lesko con lo siguiente, dice: desde entonces conocí el gusto de lo popular en la caída y en la exaltación. Esto es lo que se llama chertogón, lo que hace salir a los demonios del cuerpo. Pero repito, Moscú es el único sitio donde puede presenciarse, y eso si le acompaña a uno la suerte o goza del favor de algún venerable anciano. Bueno, en este relato yo pude de alguna forma acercarme a esa idea de narración en Leskov, esa idea de oralidad y también la presencia de los elementos fantásticos, de lo mítico, de todo lo que esto significa, ¿no? Me llama la atención, estaba pensando sobre Benjamin y precisamente Xenia acabó de decir algo sobre su visión desde materialismo dialéctico, ¿no? Porque siempre noto que Benjamin, con esta idea de aura, que no es sino más que la historicidad de las cosas, que todo ese significado que tienen a través de los años las obras de arte, las obras en sí, y también en este caso en el que privilegia un tipo de narración más centrado o que intenta volver hacia los elementos míticos, también fantásticos si se quiere, ¿no? Entonces me llama la atención eso, ¿no?, con respecto al pensamiento de Benjamin.
No sé si el profesor Diomedes puede... No, bueno, gracias a Richard por esta introducción a este capítulo sexto, que es muy descriptivo y paradójicamente podríamos decir informativo, cuando Benjamin se está refiriendo a la diferencia que establece entre la narración, lo que él entiende por narración asociada a la oralidad, y el surgimiento de la información con la prensa, ¿no? Como formas, en este caso, opuestas al surgimiento de la novela con la aparición de la burguesía. ¿Cómo era que se llamaba el relato que acabo de leer? Chertogón. Chertogón. Este relato que investigó Richard y que nos acaba de digamos, ofrecernos una crítica del mismo, para ilustrar el final del sexto fragmento de Benjamin, que dice: lo extraordinario, lo prodigioso están contados con la mayor precisión, sin imponerle al lector el contexto psicológico de lo ocurrido. Se le deja con la libertad de arreglársela con el asunto según su propio entendimiento, y con ello la narración alcanza una altura de vuelo de la que carece la información. Cuando inclusive al principio del relato, si no recuerdo mal, y al final recalca la idea de que solamente eso puede ocurrir en Moscú, que ese suceso que ha narrado solamente puede ocurrir en Moscú. La idea de lo prodigioso, de lo extraordinario, de lo que está fuera, digamos, de los contextos normalizados. Ahora, en la medida en que Richard iba exponiendo y yo estaba pensando y leyendo el relato, el fragmento, yo creo que el genio de Benjamin no reside, esto es una hipótesis, solo en habernos brindado una serie de conceptos, de inclusive nociones, ideas, teorías, pensamientos sobre el funcionamiento del arte moderno, sino que hay en su pensamiento algo de profético, no entendido en términos, digamos, teológicos, trascendentes, sino, creo yo, fundado en el uso particular que hace Benjamin de la investigación de lo que podríamos llamar la historicidad del arte a lo largo del tiempo. Y creo que este fragmento también puede ser leído, yo diría entonces en ese sentido, yo como negativo, tratando de ver en él lo que no está en el fragmento, lo que ha sido producto del desarrollo de lo que Benjamin anota aquí como el aparecimiento de la información, de la prensa, del periodismo, aunque no usa la palabra periodismo aquí, pero evidentemente se está refiriendo a la aparición del periodismo. Y también puede ser leído en ese sentido negativo como el desarrollo del mundo digital que él no pudo prever, y cómo este desarrollo histórico de los medios iban digamos, como a ratificar la vigencia del pensamiento de Benjamin. Voy a tratar de explicar. Él dice que la transformación eso lo explicó muy bien Richard, las formas épicas puede ser comparado con el desarrollo a sufrir la superficie de la Tierra. Fíjense que usa un concepto geológico, es decir, la épica ha tenido un desarrollo, un ritmo, una historia comparable al de la geología. Es decir, es un elemento que atraviesa la historicidad, en este caso, de los discursos del lenguaje. Después dice que así como fue lento el desarrollo, también ha sido lenta la pérdida. Es como si estuviera haciendo una relación, no es breve lo que voy a decir, es como si estuviera haciendo una especie de relación con la naturaleza. Con la naturaleza, claro. Que ha sido muy lenta también, y fíjense que otra vez la paradoja,
un pensador absolutamente dialéctico, que también como lo anotó muy bien Richard, usa el materialismo dialéctico que proviene del pensamiento de Marx, pero no en el sentido hegeliano de buscar una síntesis, sino de ver el movimiento de la historia. Dice que eso es lo que ha permitido ese desarrollo lento, que todavía esas formas permanezcan dentro de la historicidad. Dice, bueno, que la novela se remonta a la antigüedad, etcétera, 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 que eso apenas sobrevenido estos elementos, la narración comenzó muy lentamente a retraerse hacia lo arcaico, se apropió más de un sentido del nuevo contenido, pero sin llegar a estar realmente determinado por este. Es decir, se desarrolla, pero no va a estar determinado totalmente por la aparición de lo nuevo. Lástima que no está Luis Moreno Villamediana aquí, el poeta Luis Moreno, porque es que lo nuevo no va a significar la desaparición de lo épico. Siempre van a quedar como una especie de huella de lo épico. Una reminiscencia. Una reminiscencia. Quedan como residuos o como un elemento que se va apartando hacia lo arcaico, o sea que ya pierde en cierta manera vigencia, pero la pérdida de vigencia no supone su desaparición. No supone su desaparición. Y por eso la visión no es nostálgica. La visión, como le decía la profesora Senia Guerra en la primera parte del seminario, es dialéctica, es a través de ese concepto de imagen dialéctica. Pero hace otra cosa para mí brillantísima, dice, y se demuestra que sin ser menos ajena a la narración que la novela, es decir, la aparición de esa nueva forma de comunicación, se le enfrenta de manera mucho más amenazadora, pero en esa amenaza es lo que impide que también genere una crisis en la propia novela. Entonces, una cosa extraordinaria, que lo vemos hoy día como el mercado se ha apoderado no solamente de la circulación de las novelas, no solamente de la forma de recepción de las novelas, sino del mismo acto creador de las novelas, cuando los escritores responden a los intereses de los mercados y no, digamos, a la naturaleza del arte. La segunda parte, voy a lo que decía, hacer como una lectura en negativo de lo que plantea. Fíjense que Hipólito Yrigoyen, el fundador del periódico Le Figaro, tenía una especie de máxima. A mis lectores solía decir, les importa e interesa más el incendio de una techumbre en el barrio latino que una revolución en Madrid. Se está refiriendo a la aparición del periodismo, a la aparición de la prensa, a la aparición de la información. Fíjense que esa era una información localizada, contextualizada, porque todavía el mundo no conocía la posibilidad de una comunicación en tiempo presente como lo tenemos hoy día. Y además menos globalizada, porque justamente la relación que hace, la distinción que hace entre el barrio latino y la ciudad. Y la ciudad, exactamente. Es decir, es una información absolutamente contextualizada, pero además introduce una palabra para mí maravillosa. Dice, de golpe queda claro que ya no es el mensaje que viene de lejos, el de la narración oral, sino la información que sirve de soporte a lo más próximo, lo que cuenta con la preferencia de la audiencia. Fíjense que aquí no habla de público. Lo decía Richard en un momento dado, yo solo decía, aquí no habla de Robelli, no habla de escucha, no habla de público, habla de una audiencia, de un público especializado, de un público al cual se dirige la comunicación, al cual se dirige la información, inclusive de un público que se puede crear artificialmente, que se puede formar. Ese público es el de las masas, el público de las masas urbanas, que se consolida con la revolución industrial se consolida también con el impacto que va a tener la revolución industrial en la propia producción de la prensa, que se puede generar miles, millones de ejemplares en un periódico a un costo muy reducido, ¿no? Entonces es fundamentalmente ese público que está interesado por lo inmediato. Claro. Pero, Eduardo. Sí, para agregar algo que dijo el profesor Belfort, si pensamos los medios en cómo han evolucionado, pensando también en lo que dice Benjamin, esa información que en un momento fue localizada para un público específico de una localidad, ahora es mucho más amplia.
porque actualmente se utiliza un término que es glocal, que une la palabra global con local, para hacernos lo que se ha venido a llamar ciudadanos del mundo. Y el fragmento, en la parte donde Benjamin habla de que al público que va dirigido a ese diario le interesa más lo que sucede en el barrio latino, con lo que puede suceder en su entorno, me hizo recordar al incendio de la Catedral de Notre Dame. Si así pensamos, si pensáramos, si estuviéramos, si no existiera el Internet, esa información la conoceríamos 2 o 3 días después. Y sería como una nota al margen de una 8ª página, algo así. Pero no, sucede que fue a tiempo real y todo el mundo vio cómo se incendió la catedral y, bueno, las consecuencias que tuvieron después. Entonces, es interesante cómo esa focalización, digámoslo por decirlo de alguna manera, se va ampliando en este mundo digital. Y creo que eso es algo de lo que el profesor Diomedes dijo, que Benjamin de alguna manera no previó que eso podría llegar a ser tan masificado. Sí. Guillermo. Sí, yo quería hacer también 2 precisiones al respecto. Si me ven revisando mucho el teléfono, es que tengo el texto aquí, no vayan a creer el camarógrafo Multitasking. se olvida de la conferencia del seminario. Es lo siguiente, me parece que hay que tener en cuenta una noción que él introduce acá, y sería bueno ponerla en correlación con otra que introduce en fragmentos precedentes, que es la noción de verificabilidad, que es la que hace que la información se cierre sobre sí misma. Si revisamos el fragmento 4, ¿sí?, vemos que la noción que introduce allí, relacionada o vinculada, digámoslo así, estructuralmente con el relato y la narración, es la del consejo. Y la del consejo la define como una propuesta sobre la continuidad de un relato que está en curso. Es decir, el consejo deja al relato abierto a su continuación. Entonces hablábamos en una de las conferencias, en una de las sesiones pasadas, la posibilidad entonces de que las narraciones sean una cadena probablemente interminable o infinita, en la que a través de cada propuesta, que sería cada consejo, ¿sí?, se abre una serie de posibilidades nuevas. En cambio, la verificabilidad haría entonces que la información se cierre sobre sí misma. Sí, queda totalmente agotada en sí misma, lo que haría que la única forma de que hubiera más información es que surgieran informaciones nuevas que vuelvan a ser verificables, pero que se cierran o se agotan sobre sí mismas. Esto me lleva también a pensar, cuando leí otra vez este fragmento, ayer, en la tarde, en el hecho de que no solamente las informaciones, como señala el fundador de Le Figaro, pasaban por prensa, sino que en un principio también la novela era publicada en prensa, por capítulos. Y uno de los casos más interesantes es el de Dickens, porque Dickens, como señalaba Diomedes, no solamente es que crea una audiencia, sino que la audiencia, una vez creada, también exige ciertas cosas al que produce la novela, al que crea la novela. Entonces Dickens sacaba, por ejemplo, un capítulo publicado y prácticamente pasaba como 15 días o un mes viendo cuál era la reacción de la audiencia ante cada capítulo, y eso le daba también algunas ideas para continuar la historia, ¿no? En un artículo creo que de Wolf Anaiser, él señala cómo, por ejemplo, ahora que leemos la obra de Dickens, en un libro ya publicada íntegra, perdemos la forma de recepción que él tenía pensada originalmente para la audiencia, y entonces perdemos algunos efectos que la recepción de la obra sí producía en la audiencia que iba de semana en semana o de mes a mes leyendo un capítulo y que quedaba comentando cuáles podrían ser las posibilidades para el siguiente. Buenas tardes, felicito a Celia por su brillante intervención y les agradezco tanto a ella como al Cordero por mantenernos aquí haciendo algo chispas. Tengo como 3 ideas, pero retomando lo que decía Guillermo, realmente la prensa ha sido muy importante en los países industriales. Fíjense que todavía en Japón es sorprendente cómo hay un periódico que lanza 12 millones de ejemplares diarios.
Y hay uno, yo por cierto a mí me hice una entrevista, uno que salió, que era el tercero, eran 8 millones de ejemplares que salían, y varias novelas, pero todavía ya se utiliza ese método. Una novela famosa de Stanislavski que se llama la Puerta, algo así, que era muy famosa, porque era además muy perversa. La gente, la llave, en italiano, hicieron una película pornográfica en italiano, la gente no pedía el periódico, sino pedían la llave. Si ve, salió la llave, compraban. Y en el caso de Dickens también, que es muy característico, porque Dickens se leía también en Estados Unidos. Entonces, cuando llegaban las novelas, cuando llegaban los capítulos de las novelas de Dickens a Nueva York, la gente estaba haciendo cola de cuadras en el barco, esperando que llegara el barco, y se peleaban ahí para el periódico en donde venía el capítulo ese. Pero también había una cosa que quería, son varias cosas que se me ocurrieron, un poquito desordenadas, pero hay una que tiene que ver con Lesco. Siempre recomiendo aquí, porque yo sé que hay estudiantes, a veces de primeros semestres, y le recomiendo a Bulgakov. Bulgakov es un grandísimo escritor ruso del siglo XX, que fue víctima del stalinismo, porque nunca lo dejamos salir de Rusia, a pesar de que a Stalin le gustaban muchísimo sus obras de teatro, y escribió una novela fabulosa que se llama El Maestro y Margarita. Y El Maestro y Margarita, cuando estaban leyendo el cuento de Lesco, cuando aparecen los gatos, recuerdo que los gatos son muy importantes en esa novela. Hay unos gatos que además luego lo retoma Haruki Murakami, y los gatos en esa novela tienen un protagonismo impresionante, repitiendo a las tradiciones rusas de Bunyan. Y hay todo, es además un Fausto, esa novela. Los que no la hayan leído, se les recomiendo que la vayan a buscar enseguida. Hay una traducción muy buena al español, El Maestro y Margarita, que además tiene esa cuestión tan extraña que tienen los rusos. Ellos tienen realmente, el alma rusa es muy distinta al alma occidental, a la alma nuestra, como sea. Y bueno, en general, lo que quiero felicitarlos de nuevo, porque estos seminarios mantienen viva primero la universidad en estos momentos tan difíciles. Y segundo, son espacios para el pensamiento, sencillamente. Pues de eso es lo que nosotros, de lo que nosotros estamos, nosotros nos nutrimos, Cordero. No, para empalmar con lo que planteaba Guillermo y que Ignacio continuaba, y pensando otra vez en leer este texto como en lo pasivo o en lo que no dice, una lectura que yo llamaría negativa en relación a cómo comprendía la negatividad la escuela de Frankfurt, Adorno, el mismo Benjamin. Fíjate que lo que decía Guillermo dice, la información en cambio reivindica una rápida verificabilidad, como lo explicaba muy bien Guillermo, pues implica el cierre del mensaje, del texto, y por supuesto es lo que determina la instantaneidad de la información, la no memorabilidad que tiene la prensa, que tiene la información, que tiene el periodismo. Pero leyéndolo en negativo, fíjense que hoy día con la aparición de los new face, ¿qué se dice? La noticia falsa. ¿Así que se dice? Fake news. Fíjense que están determinadas precisamente por la no verificabilidad. Pero el genio de Benjamin era de verdad, o es de verdad memorable. Él cita de Fígaro. Yo tengo un texto, pero lamentablemente no lo conseguí en la biblioteca, que publicó Acantilado el año pasado. Profesor español, hizo su tesis doctoral en Alemania sobre la aparición de los suplementos culturales, la aparición de la prensa literaria. Nació en De Fígaro. Y nació por estos años, nació a finales del siglo XIX, eso lo recuerdo muy bien, 1880, 1890, y uno de los grandes artífices del periodismo literario es el mismo Benjamin. Al ser repudiado, como lo citaba la profesora Senia en ese texto, que yo de verdad, como dice Ignacio, me parece magnífico, que leyó a raíz
de la aparición de estos panfletos en la facultad, el mismo Benjamin, al no ser admitido en la Universidad Alemana, su familia a venirse un poco a menos económicamente, a tener problemas con su padre, pues se ve obligado a ejercer el periodismo literario. Es decir, a vivir de sus colaboraciones en la prensa, y muchos de los grandes ensayos de Benjamin fueron publicados en revistas literarias por los cuales cobraba como narrador. Y paréntesis, Diomedes, de hecho él creó Angelus Novus, que fue la revista claro, que tuvo solo un número, ¿no? Ajá. Entonces fíjate cómo también se le dificultaba de alguna manera a Benjamin, como la precisión, o sea, tratar de hacer esa relación entre la narratividad y la verificabilidad que una revista, pues de alguna manera... Entonces, lo conversaba ayer con el profesor Luis Moreno, que lamentablemente no sé por qué no vino hoy. En la década del 10 al 30, los 40, se da el periodismo literario más poderoso en Alemania. Es Benjamin, es Krakauer, es Simmel, Karl Kraus, es decir, los grandes escritores alemanes escriben en la prensa. Pero voy al origen de los suplementos literarios. En Le Figaro, Hippolyte Villemessant se le ocurrió hacer en Le Figaro una página sobre cultura inicialmente. Es decir, agrupar las noticias de cultura en una página. Tuvo tanto éxito en el público que inmediatamente dedicó un suplemento, el primer suplemento literario que conoce Occidente, como lo conocemos nosotros, el primer papel literario, la primera Babelia, el Le Figaro, donde empezaron a colaborar esta serie de escritores. Pero aquí viene otra vez lo que yo digo, la genialidad de Benjamin. Esos suplementos literarios se convirtieron entonces en la antípoda, en lo contrario de la información de la prensa. Es decir, ahí apareció la crónica literaria, apareció la crónica, que más adelante Benjamin va a definir en este mismo texto del narrador. Es decir, que al mismo tiempo que Benjamin estaba pensando sobre un fenómeno nuevo como el del periodismo, estaban la cultura alemana y Benjamin como pensador, junto con otros, por supuesto, Karl Kraus es fundamental en ese caso, estaban como elaborando una especie de contracara de ese periodismo que estaba determinado que iba a estar determinado por los intereses del capitalismo, por lo comercial, por lo financiero, y que ha dado hoy día al uso que se hace de las redes sociales, donde no hay ninguna posibilidad de verificabilidad. Y voy a relacionarlo con el texto que ha leído la profesora Seña. ¿Qué hizo la profesora Seña, a mi entender, hoy de manera brillante? Contextualizar esos panfletos. Es decir, porque esos panfletos aparecen como una mera información sin posibilidades de verificación o una manipulación de una determinada circunstancia de un contexto. Al contextualizarlo, que es lo que debería ser el pensamiento, y lo que hace con otros medios y otros procedimientos la misma novela, la misma literatura, pues entonces se tiene una lectura y una interpretación distinta de lo real. Siguiendo con el texto de Benjamin, dice: si el arte de narrar se ha ido volviendo cada vez más raro, ello es porque la expansión, oigan esto, de la información ha desempeñado un papel decisivo en este proceso. Imagínense lo difícil que es hoy día, y que lo diga el novio que está aquí entre nosotros, para un narrador literario, digamos, generar audiencias. Por eso aparece en Occidente la figura del narrador de culto, como es César Aira, por ejemplo, o como lo fue Kafka en su tiempo. Es decir, narradores que no son del todo aceptados por el mercado, porque van precisamente en contra de ese carácter instantáneo, verificable de ese tipo de literatura. Guillermo no sé si Guillermo, o con esto termino, estoy muy largo, Guillermo o Richard lo decía, o alguien, la novela nació muy relacionada con el realismo, con la posibilidad de que el lector tuviera la posibilidad de verificación. Bueno, hoy día los grandes bestsellers, y vuelvo al caso de la novela venezolana y unos escritores venezolanos que se han puesto de moda, lo que hacen es una especie de realismo muy vulgar.
Es decir, escribir una novela donde la primera línea lo que identificamos es a Chávez, pero no para desconstruir la figura de Chávez, los ojitos de Chávez, como hizo la profesora Seña, sino como mera información, como algo que el lector puede verificar como mero dato, y no como una visión, digamos, crítica de los ojitos de Chávez. Bueno, por ahí. No, es solamente para recordar algo que dice Milán Kundera. Él dice, el novelista no tiene que dar en cuenta al mercado, sino a Cervantes. Qué bueno. ¿En serio? No, sí quería empalmar con lo que decía Diomedes, algo, pareciera que no hubiésemos practicado. Cuando dice Benjamin en ese fragmento que la información tiene casi, la narración tiene casi la misma distancia, antigüedad que la información, que ambas son casi contemporáneas, ¿no?, desde su nacimiento. Sin embargo, la información no se contrapone a la novela, sino la información se contrapone justamente a su contemporáneo, que es la misma narración, ¿no? Dos cosas. ¿Ah? A las dos cosas. No, sí, claro, a las dos cosas, pero que lo leo aquí literal. Y demuestra... Sí, a las dos cosas, pero bueno, quería hacer énfasis en la oposición información-narración para pensar dos cosas también. El hecho de que, pensando, ¿no?, como siempre trato de hacer, pensar estos textos que son, por ejemplo, este texto de 1936, tratar de pensar lo que está pasando ahorita en 2019. El hecho de que esta oposición información-narración que plantea Benjamin quizás sea una oposición que se está tratando de conjugar en la literatura actual, ¿no? En una literatura, como por eso que quería empalmarlo con lo que dice Diomedes, en una literatura que justamente por tratar de empalmar la información con la narración, termina decantando por la información, termina haciendo termina siendo no un texto que usa el dato como se usaron estos carteles, usarlo, darle uso, conceptualizarlo, sino todo lo contrario, continuar en el texto, en la novela, con una serie de elementos informativos que quedan en el mero dato, no hay un procedimiento narrativo como tal, ¿no? Entonces, otra cosa que decía Diomedes para seguir hablando de esta relación de información-narración, que Benjamin, luego en fragmentos posteriores él va a mencionar, quizás la forma como más, no sé si decir acertada o precisa, pero donde hay como más relaciones de tensión, ¿no?, y no de oposición, pareciera ser la crónica, justamente, porque si definimos qué es la crónica, una crónica se basa primero en hechos reales, pero la forma en cómo está narrada responde justamente a eso que planteaba el profesor Guillermo, que es una narración que trata de mantener una narrativa, ¿no? Trata de mantener lo que también nosotros llamamos una poética, y en este sentido también estaba pensando Diomedes, por ejemplo, en cómo un autor, ¿no?, un gran autor, pienso por ejemplo en la poesía, ¿no?, como para tratar de hacer la transpolación a otro género, cómo un gran poeta es capaz de mantener eso que decía Guillermo, una especie de concatenación, una poética dentro de toda su obra poética, valga la redundancia, ¿no? Suena un poco paradójico, pero tiene sentido el hecho de que lo narrativo también responde a lo poético en este sentido, ¿no? Era lo que quería decir. Bueno, sí, más o menos dentro de lo que han conversado en cuanto a lo que el punto de la verificabilidad, ¿no?, que es el punto que tiene que ver con la noticia, con esa narración momentánea, esa narración que por eso me llamó la atención y cité a Franco Ferrucci, ¿no?, cuando habla de la esencia de la narración como mito, como búsqueda del mito en el intento de aclarar, y la idea de la fe, ¿no?, que un relato de por sí no tiene por qué dar explicaciones, sino que es más un acto de fe, ¿no? No tiene que ser verificable, una narración, digamos, desde el punto de vista de la ficción, como tal, ¿no? También quería rescatar lo que dijo Eduardo con respecto a los medios, ¿no? Por supuesto, creo que Benjamin no se imaginó
quizás esto que vemos hoy día. Estamos en una sociedad totalmente mediatizada. Los medios son muy importantes, ¿no? El alcance de los medios, de lo que significan los medios. Y por supuesto hay un investigador, Matelar, él habla de eso, de cómo se han borrado las fronteras, ¿no? entre las distancias, digamos, espaciales a través de los medios, ¿no? Por último, también me parece que esa confrontación entre novela, narración, noticia, pues solamente da cuenta de formas expresivas, ¿no? De formas que van cambiando y se van consolidando a través del tiempo. Y también pienso que los medios como tal no tienen que ser precisamente instrumentos de solo noticias o elementos verificables, ¿no? Sino que también dan pie para que puedan desarrollarse otro tipo de narraciones, otro tipo de historias. Bueno, lo podemos ver hoy día con blogs que no son precisamente digamos, información para todo tipo de público, sino para cierto tipo de audiencia, ¿no? Bueno, hay dos cosas que quería como resaltar. Una tiene que ver con la cuestión del cambio, más allá de que no es elemento central en el fragmento. Es interesante la idea que se expone, ¿no? ¿Cómo se transforman las formas literarias? Esa es la pregunta central de buena parte de los formalistas rusos. ¿Cómo es el cambio literario? Aquí no se nos dice cómo, pero sí se nos señala el ritmo. Las formas no se transforman de la noche a la mañana, no son el resultado tampoco de un acto voluntario del escritor que en medio de su genialidad produce una cosa completamente novedosa, sino que son el resultado de cambios minúsculos, cambios que operan a un ritmo equivalente al de la naturaleza misma, que sabemos cuántos años tienen que haber pasado para formarse una montaña y cuántos procesos mínimos, acciones mínimas, acontecimientos elementalísimos se han producido para que eso sea posible, ¿no? La otra cosa que quería señalar es a propósito del realismo, y es que el problema del realismo no es que no consiste en que los textos se refieran a la realidad, sino consiste en que nos postulan como realidad una visión absolutamente simplificada del mundo, ¿no? O sea, es ese esquematismo y esa falta de comprensión de los matices que caracterizan la experiencia humana, pues se reducen a cosas muy pocas, a una visión elemental de lo real, ¿no? Sí, ciertamente. No, se me acaba de... Es que tantas cosas que le vienen a la cabeza que se le... Uno debería tener por cerebro... Una máquina. Una máquina, ¿verdad? No, que Guillermo hacía y en odio, y ahora tomando en cuenta lo que Belfort acaba de decir, que aunque en el texto no está planteado, digamos, cómo cambian las formas literarias, sí trata de ese proceso, ¿no? Guillermo decía, Dickens publicó su novela por entregas. Estamos hablando del siglo XIX, ¿verdad? El novio decía, los lectores norteamericanos esperaban que llegaran los barcos. De que Benjamin en el texto hace mucho énfasis en que la información es una cosa instantánea, es verificable, está cerrada, su sentido está cerrado en sí mismo. Pero entonces, cuando pensaba, lo había pensado, pero entre tantas cosas, mi cabeza no es muy ordenada. Bueno, gracias a Dios. La grandeza de Cervantes y de Loren Estere, el autor del Tristan Shandy. Ahorita voy a revelar una cosa que tiene que ver con el novio. Cervantes publicó el Quijote, claro, era una práctica también del tiempo, no fue una genialidad de Cervantes, una primera parte y una segunda parte. Eso le dio posibilidades de conocer la reacción de los lectores, el tipo de reacción
los lectores. Y una vez que Avellaneda, después que sale publicada la primera parte, sale el Quijote apócrifo, eso llevó a Cervantes a apurar la edición de la segunda parte. Y entonces en la segunda parte, pues Cervantes se refiere a la forma como fue leída, como fue recibida y leído el Quijote en la primera parte, y una cosa que todos los críticos muestran como una especie de genialidad, ¿no? El lector leído, el escritor escrito, etcétera, etcétera. Pero el Quijote inglés, que los críticos dicen que es la primera novela que se produce en lengua inglesa bajo, digamos, el modelo, no la influencia, la poética narrativa del Quijote, que es Tristan Shandy de Loren Ster, está publicado también por entregas. Y inclusive va más allá que Cervantes en cuanto a la crítica, porque entra en polémica con los lectores. Cuando uno lee Tristan Shandy ve que de capítulo en capítulo, en los capítulos posteriores, discute el autor con los lectores de cómo están leyendo la obra que él en ese momento está escribiendo. Es decir, lleva ese modelo de Cervantes, digamos, lo lleva a un límite. Y decía que hay una relación con Enodio, porque Enodio, la otra vez nos lo comentaba, Enodio, los narradores no son anecdóticos, los narradores lo que son es como una especie de historiadores, tienen muchas historias. Nos contaba una historia que es que él en algún momento dado, creo que Enodio me corregirá si lo cito mal, que soñó que estaba en el vientre de su madre y escribía algo parecido. Y cuando uno lee, mi criterio de la mejor novela que ha escrito Enodio, aunque él dice que no, que es El hijo de Genghis Khan, que comienza con el personaje en el vientre de su madre. Bueno, Tristan Shandy de Loren Ster comienza con el personaje en el vientre de su madre. Enodio estoy absolutamente seguro lo leyó, pero decidió soñarlo, así como Loren Ster, que seguramente si alguien le hubiese preguntado por la historia de la polémica con los lectores, no hubiese citado a Cervantes, sino que hubiese dicho, yo lo soñé. Entonces fíjense la grandeza de estos escritores, pero también yo digo la genialidad de Benjamin frente a estos relatos memorables como el Quijote o como el Tristan Shandy, que usaban estos mecanismos entonces de generar, yo no lo calificaría de audiencia en ese sentido, de generar un público lector de esas novelas muy distintos a la audiencia que genera el periodismo o que se inventa el periodismo. Lo que hace el fake news, publican una noticia falsa, hay miles de troles y millones en el mundo que lo reproducen y nadie se plantea por la verificación. Yo creo que en este fragmento sexto está como la semilla demoníaca de esta situación que nosotros vivimos hoy y que nos lleva a pensar cómo hacer entonces para enfrentar los fake news, es decir, tener más novelistas, tener más creadores de textos memorables, crear medios que verifiquen la información, etcétera, etcétera. Lo decía la profesora Senia, cuando leamos el fragmento referido a la crónica, Benjamin va a hacer un énfasis radical en que la crónica tiene que contar lo que en verdad sucedió, es decir, tiene que ser veraz, verificable. El cronista no puede inventar los hechos, puede narrar los hechos de una manera distinta a como lo hace el periodismo tradicional, pero no lo puede inventar. Y la genialidad de Benjamin es tal, no está tampoco Miguel Sinetra, hay que decirle a Micha que siga asistiendo al seminario. Micha decía que a él le asombraba la capacidad que tenía Benjamin para ir de tramo en tramo, de fragmento en fragmento, pensando y al mismo tiempo exponiendo el método. El séptimo, y aquí hago un spoiler, fíjense que en este sexto fragmento Benjamin nos ha dicho que la información debe ser verificable, pero que no tiene nada que ver con lo memorable, no tiene nada que ver con esas historias que narraban los narradores orales. Lo memorable, no le pediría que se refiriera a eso
Ahora, Ignodio hizo una antología del cuento venezolano que lo llamó Cuentos Memorables. Es decir, como historias para toda la vida, para todo el tiempo. Frente a la falta de memorabilidad de ese fenómeno que está apareciendo en los años en que vive Benjamin, y que Benjamin empieza a tratar aquí, y aquí hago un spoiler, este séptimo, ya la profesora Sergio nos dirá cuándo lo vamos a ver. Este séptimo trata de una historia memorable, que es la historia que cuenta Heródoto sobre el rey Sanmenito, el rey de los egipcios. Es decir, que inmediatamente en el fragmento sobre el narrador, Benjamin nos va a contar una historia memorable, pero hundido en los tiempos más antiguos. ¿Por qué llamaste memorable a los cuentos? Hay dos cosas, son varias. Una, que cuando el vientre de la madre, Ian McEwan, un gran novelista inglés, la generación dorada inglesa, una novela reciente, igual. Yo la tengo, por cierto. Es posterior a la tuya. Pues claro, es de hace 3 años. Bueno, Ian McEwan, si te conocería, nunca va a decir, es que yo le dije en Gengis Khan, sino que dirá que lo soñó. No, pues sí, no, es igual, yo la tengo porque todavía no la he leído, porque no tengo tiempo, pero es como muy divertida. Porque parece que me echa un chiste vulgar aquí, pero no es necesario. Él le reprocha al papá que no daba descanso a la madre, ni siquiera el día antes de su nacimiento. Pero bueno, parece que la cosa viene por ahí y odiaba al padre. Bueno, eso no importa mucho, el origen de las cosas, si son sueños. Yo creo que todo viene, como decía alguien, todo viene de Homero o de Cervantes. Hay una teoría de los novelistas que dice que, eso la compartía con Miranda, dice que todo novelista quiere volver a escribir el Quijote. Bueno, eso está planteado en Borges con su primer cuento. Pero se me olvidó, creo que iba a decir. Lo de lo memorable. No, lo memorable, bueno, sí, memorable en el sentido, tú sabes que uno lee para olvidar. ¿Cuántos libros te has leído tú? 3.000, 4.000, no sé. Yo leí tal vez un poco menos. Él dice 10.000. Eso es un mito, yo tampoco he leído los 3.000, pero sí, uno se hace ese mito. Pero bueno, sí, pero hay mucha gente que se ha leído más de 1.000 libros, sí, entonces claro. 1, 2. Pero uno olvida todo. A veces yo cuento cosas que la gente piensa que me estoy burlando. Por ejemplo, Hermann Hesse. ¿Quién no leyó en mi generación a Hermann Hesse? Que es lectura para jóvenes. Y yo leí como 17 libros de Hermann Hesse. Los muchachos de ahora no han leído Hermann Hesse. Entonces no importa. Usted sí. Y yo de Hermann Hesse solamente recuerdo una imagen. Una imagen de una de las novelas que es como debe ser un soldado joven que se está poniendo las botas y que brilla. Yo no recuerdo nada. En cambio, lo memorable, cuando hice esa especie de antología del cuento venezolano, los cuentos que a mí se habían quedado en mi memoria. Que una primera lectura, por ejemplo, de un cuento de Díaz Solís, que se llama El Arco Secreto. Yo lo recuerdo siempre. Al final de ese cuento, que para mí es el mejor cuento venezolano que se ha escrito, hay una pelea de ese ingeniero que está en el campo petrolero, que tiene un drama ahí amoroso con una gringa, mujer del jefe, etc. Y es un cuento genial. Y hay una pelea de él con una raqueta, porque él jugaba tenis como un murciélago. Y esas páginas son memorables, de verdad. A mí nunca se me olvida, entonces yo tenía que incluir ese cuento. Y así varios, seguramente algunos muy buenos me han reprochado que alguien me dijo que por qué no incluía el diente roto. No sé, a mí no era un cuento que se había quedado a mí, quizás es de los más importantes. Si quisiera hacer una antología complaciente, habría tenido por obligación que poner el diente roto, por ejemplo. Entonces eso, lo que tu memoria conserva. El premio Nobel sudafricano, Coetzee, o Coetzee, como lo llaman, tiene una de sus novelas autobiográficas que se llama Infancia, que él cuenta que cuando niño iba en ese país tan enorme, donde tenía un tío que tenía ovejas, era el único que se había quedado con sus rebaños de ovejas. Era un momento en que están estirando las ovejas
Y esa página de cuando yo lo leo, lo juro aquí, delante de todos, que es como si yo hubiese estado ahí viendo eso. La manera como lo describe es tan espectacular que tú dices, yo estuve ahí, yo estuve viendo eso cuando ese niño de, no sé, 7 o 9 años estaba ahí fascinado con eso, cómo llegaban los africanos, esos holandeses gigantes, con esos cuchillos, le sacaban sangre a una oveja y la tiraban para allá. Entonces tú ves eso, el poder que tiene la literatura, eso no lo tiene el periodismo, por ejemplo. El periodismo está con lo instantáneo. Bueno, yo he querido, esta sesión he estado tratando de contenerme de comentar un cuento de Borges que es de mis favoritos y que tiene muchas de las cosas que han dicho aquí, pero ya con lo que dijeron de que nadie puede leer 3.000 libros, ya tengo que leer el fragmento, ¿no? Tiene mucho que ver, disculpen más bien la miscelánea, se llama Utopía de un hombre que está cansado, está en el libro de Arena, entonces trata de que el narrador llega a una especie de futuro en la que el mundo se vuelve una especie de campo, todo es homogéneo, la gente es inmortal y en eso su anfitrión, ¿no? le da un libro, ¿no? Entonces voy a leer aquí unas 100, 200 palabras. Dice: me tendió con cuidado un ejemplar de la Utopía de Thomas More, impreso en Basilea en el año 1518 y en el que faltaban hojas y láminas. No sin fatuidad repliqué: es un libro impreso. En casa habrá más de 2.000, aunque no tan antiguos ni tan preciosos. Leí en voz alta el título. El otro se rió. Nadie puede leer 2.000 libros. En los 4 siglos que vivo no habré pasado de una media docena. Además, no importa leer sino releer. La imprenta, ahora abolida, ha sido uno de los peores males del hombre, ya que tendió a multiplicar hasta el vértigo textos innecesarios. Y aquí viene la respuesta del narrador, ¿no? Que me parece curioso respecto a todo lo que hemos dicho. En mi curioso ayer, contesté, prevalecía la superstición de que entre cada tarde y cada mañana ocurren hechos que es una vergüenza ignorar. El planeta estaba poblado de espectros colectivos: el Canadá, el Brasil, el Congo suizo y el mercado común. Casi nadie sabía la historia previa de esos entes platónicos, pero sí los más ínfimos pormenores del último congreso de pedagogos, la inminente ruptura de relaciones y los mensajes que los presidentes mandaban, elaborados por el secretario del secretario, con la prudente imprecisión que era propia del género. Todo eso se leía para el olvido, porque a las pocas horas lo borrarían otras trivialidades. De todas las funciones, la del político era sin duda la más pública. Un embajador o un ministro era una suerte de lisiado que era preciso trasladar en largos y ruidosos vehículos, cercado de ciclistas y granaderos y aguardado por ansiosos fotógrafos. Parece que les hubieran cortado los pies, solía decir mi madre. Las imágenes y la letra impresa eran más reales que las cosas. Solo lo publicado era verdadero. Ese espercipi, ser retratado, era el principio, el medio y el fin de nuestro singular concepto del mundo. En el ayer que me tocó, ya voy a terminar, la gente era ingenua, creía que una mercadería era buena porque así lo afirmaba y lo repartía su propio fabricante. Y también eran frecuentes los robos, aunque nadie ignoraba que la posesión de dinero no da mayor felicidad ni mayor quietud. No, que oyendo a Malaguera leer este texto, que evidentemente tiene que ver con parte de los asuntos que hemos tratado en este fragmento sexto, lo conversaba con la profesora hace en estos días, no sé quién más estaba, que Borges leyó a Benjamin y no lo cita. O sea, es una hipótesis que tengo yo. No tengo ninguna duda de que lo leyó. Y que lo leyó muy bien. Y que lo aprovechó para su pensamiento y para sus ensayos. Es más, creo que eso sería una investigación por hacer. Ver si en algún ensayo o si alguno de los textos estos misceláneos que Borges publicó en la revista de Local, en otras revistas o en la prensa argentina, pues nosotros tenemos una idea sacralizada de Borges. Borges fue en su tiempo un escritor comprometido, digamos, con el contexto político-cultural de la Argentina. Escribió decenas de artículos contra el peronismo, polemizó con políticos argentinos, con pensadores peronistas argentinos. Es decir, hay un sector de la obra de Borges que nosotros no conocemos.
Incluso de la que él mismo se retracta, ¿no? Incluso, claro, de la que él mismo muchas veces niega. Era tan inteligente que pudo organizar cuál era el Borges que quería, digamos, legar a la posteridad. Pero ¿por qué digo, quizás de manera irresponsable, que no tengo duda que lo leyó? La primera traducción que hay de Benjamin al español es la traducción que hace el filósofo H.A. Murena. Se llama Escritos, es un libro publicado en 1964, por ahí, no 8 sé, o 9, no recuerdo bien. por ahí, es la primera traducción de Benjamin al español y se publica en la revista Sur, en la editorial de la revista Sur de Victoria Ocampo, grupo al cual pertenecía Borges. Es decir, no tengo ninguna duda de que los grandes intelectuales, escritores, narradores, novelistas, poetas, o sea que la clase intelectual argentina leyó ese libro de Benjamin. Lo leyó primero que nosotros. Posteriormente sale la edición de Monte Ávila y posteriormente sale la edición de Taurus de Jesús Aguirre. Es decir, los argentinos leyeron a Benjamin en la traducción en la editorial Sur. Borges lo leyó. Cuando uno lee la obra inclusive hay un ensayo de Jorge Panesi donde pone en relación a Borges con Benjamin. Es decir, cuando uno lee los cuentos de Borges, la Biblioteca de Babel, por ejemplo, muchos de los ensayos los conversamos con la profesora Seni y los estudiantes en una clase de ella. Uno lee la magia parcial del Quijote o lee narración y magia, son textos ensayísticos de Borges que parecen escritos por Benjamin. Es decir, eso sería una investigación a realizar. Con eso no estoy diciendo que Borges copió a Benjamin o que estaba influenciado, no, estaba en el espíritu de la época, como Freud lo inventó el psicoanálisis. Uno lee a Schnitzler, el escritor alemán anterior a Freud, y pareciera que estuviera leyendo parte de toda la conceptualización psicoanalítica que después Freud va a formular. Diomedes, y como todo gran escritor, siempre va a leer a sus contemporáneos. Claro, y más en el caso de los argentinos que se leen mucho a sí mismos. Miren, pero Benjamin nos explica lo memorable. Entonces, cuando a uno le pasa esto, Luis Moreno a veces nos critica a la profesora Senia, y a mí me criticaba antes, pero ya yo no tengo la pasión juvenil que tiene la profesora Senia, ya yo soy un anciano. Aunque oigan, a Julia me la aplacó con ese. Cuando uno le empieza a leer a estos escritores y cree que tienen respuesta para todo, pero es que en verdad muchas veces pasa eso. Mire lo que dice aquí: cada mañana se nos instruye sobre las novedades del orbe. Se está refiriendo a la información. Cada mañana uno lo disparan, ¿verdad? El mundo está jodido hoy día, no digo que uno no está pendiente de las novedades del orbe, sino de los tweets de Donald Trump. Todo el día, por Dios, sí. No es cada mañana, sino todo el día. Cada hora. Es tan instantáneo todo. Después dice, cada mañana se nos instruye sobre las novedades del orbe. A pesar de ello, somos pobres en historias memorables. Pero mire lo que dice después. Esto se debe a que ya no nos alcanza ningún acontecimiento que no esté cargado de explicaciones. En otras palabras, casi nada de lo que acontece beneficia a la narración y casi todo a la información. Es decir, las grandes novelas, los cuentos esos que tú antologaste de la literatura venezolana, son memorables porque no explican el mundo, sino que exponen el mundo, o como dice Benjamin, forman parte del curso del mundo. Sí, no, yo solo quiero ejemplificar eso que acaba de decir Diomedes y de alguna manera como diferir un poco de eso de que, no hay que ser un visionario, o sea que Benjamin no predijo la era digital, no la predijo, pero sí pensó, ¿no? Lo que podía pasar con la información. Y pienso, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo un trabajo de investigación sobre los asesinatos en Ruanda en 1994,
El osario de Boris Bobakar es una novela que trata sobre ese genocidio hecho principalmente con machetes. Entonces yo buscaba información, noticias en internet, y era muy curioso ver cómo justamente, como dice Diomedes o como dice Benjamin, aparecía la noticia de cómo eran asesinados, aparecía la foto de los cuerpos descuartizados, y era completamente explicativo. No había una narratividad una historicidad sobre el por qué esos cuerpos estaban así, sino era meramente explicativo. Y aquí podemos añadir incluso una cosa mucho más interesante, el hecho de que al lado de esa noticia meramente explicativa, con fotografías, con imágenes de verdad fuertes, había una publicidad de Dior, o había una publicidad de un perfume, o había una modelo semidesnuda. Entonces, esto como que ratifica aún más esta postura de Benjamin, porque sin duda yo soy, en este caso era una lectora especialista que me concentraba en el texto que me interesaba. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el lector de a pie se va a esa noticia y ve esta publicidad de un videojuego o de lo que sea? O sea, ¿cómo eso, esa noticia puede lograr tener eso que Benjamin llama la memorabilidad? ¿Ok? Entonces creo que de alguna manera Benjamin como que sí entre líneas se asoma un poco a eso. Una pregunta un poco naif tal vez. Benjamin habla de que el narrador tiene que ser memorable y no ahondar en detalles psicológicos, ¿no? No, explicativo, es otra cosa. No psicológico, no se va al aspecto psicológico. Bueno, ya con eso. No, Sí, ya va. Sí, porque mi duda era respecto. Pero yo quiero leer el fragmento, porque sí, yo iba a eso también, disculpa, Ignacio, ya va. Dice así: lo extraordinario, y con esto quería como entablar una conversación con Ignacio y con Diomedes, dice, son las últimas 5 líneas, y gracias Malaguera por decirlo, porque también quería acotar eso. Lo extraordinario, lo prodigioso, están contados con la mayor precisión, sin imponerle al lector el contexto psicológico de lo ocurrido. Esto con respecto al narrador, poniendo como ejemplo a Lescaut. Se le deja con libertad de arreglárselas con el asunto según su propio entendimiento, y con ello la narración alcanza una altura de vuelo de la que carece información. Hace pocos días yo estaba hablando con Diomedes, justamente estábamos leyendo, tenemos ese hobby de ponernos a leer obras al azar, y entonces para ver cómo es el proceso o la técnica narrativa de cada autor, y veíamos cómo, por ejemplo, no recuerdo el autor Diomedes, no sé si era Aira, no sé si era Coexi, que el narrador te menciona una figura e inmediatamente te la contextualiza, ¿no? No deja que el lector tenga que adivinar el contexto de esa figura, de esa imagen que él ha mencionado. Entonces lo que quiero es que como que quede claro con respecto a este fragmento, ¿no? Una cosa, como para distinguir eso, la contextualización de la imagen, y la otra es el imponerle al lector ese contexto psicológico de lo ocurrido. ¿Ok? Entonces a Benjamin, por ejemplo, no le interesaría un autor como Dostoyevsky, que es lo que suelen llamar realismo psicológico, o por ejemplo si Benjamin hubiera sido argentino y hubiera vivido en los 60, 70, ¿no le hubiera interesado un Ernesto Sábato? No, lo que pasa es que hay que tener como bien claro el verbo que usa Benjamin, imponerle al lector el contexto psicológico de lo ocurrido. Lo que decía el profesor Belfort con respecto al realismo. No, y Belfort y después yo. Lo que quiero decir era una cosita muy breve con respecto a Malaguera, a Borges, mejor dicho, a Borges Malaguera. No, sí, está de moda hablar más de Borges. Sí, eso creo que fue Aira el que comenzó, hablando un poco de eso, que el futuro sería leído como literatura infantil. Yo, con este fragmento de cuento que leyó Malaguera, como que sube bastante Borges. Y yo creo que va un poquito más allá de Benjamin. ¿Por qué? Porque duró más años. Y fíjate que lo que describe Borges ahí es lo que está sucediendo ahorita. Claro. Casi como un retrato de lo que... Pero claro, hay que voy a volver a ese cuento otra vez para contextualizarme, porque seguramente uno le ha hecho a Borges y sí, hay que
Borges sí, también. Yo estoy seguro que leyó a Benjamin. Yo. Voy a conseguir un artículo en donde lo cita, seguro. Coño, eso sería grandioso. Que no hay que olvidar que el pasaje ese está referido a la narración en tanto que narración oral. O sea, el hecho de que de hecho, no hay una posición normativa en ese caso, no se establece qué es lo que debe hacer el narrador, sino qué es lo que hace el narrador oral, de modo que en las novelas en las que el contexto psicológico, cualquier otro tipo de contexto sea funcional, es otra cosa. Manuel. Hay dos artículos en la red que, bueno, uno yo lo leí, el otro no lo he leído, que vinculan a Borges y Benjamin. ¿A quién, perdón? A Borges y a Benjamin. Uno es de Claudia Kelly, sobre el parque, creo, sobre el zoológico. Entonces hace una comparación entre Borges y cuando él iba a ver el tigre y Benjamin cuando iba a ver a una nutria. Y hay otro de Silvia Molloy que se llama Benjamin y Borges, dos franeres textuales. Sí, por lo de los franeres. Pero ese no, ¿con Claudia qué? Claudia Kelly, yo tengo un libro de ella. Sí, ella tiene un montón de artículos. Bueno, una mexicana. Tiene varios sobre Benjamin. Gracias. Voy a referirme a lo de lo psicológico de Malaguera. Por supuesto que Benjamin apreció a Dostoyevski. Dice, lo extraordinario y lo prodigioso están contados con mayor precisión sin imponerle al lector el contexto psicológico de lo ocurrido. Malaguera decía, Dostoyevski es visto como un escritor, digamos, que expone... realismo psicológico, que pone psicología. Pero no tenemos, creo yo, que leer psicológico ahí en términos, digamos, científicos o en términos normativos, diría el profesor Belfort Moret, o en términos, como diría Foucault, epistémicos. Lo psicológico en Dostoyevski o en cualquier gran narrador es producto, eso que podemos identificar como psicológico, como rasgo psicológico, producto de los procedimientos de la configuración del personaje. El mismo Benjamin aquí yo creo no me gusta la palabra profético, hay que buscar otra palabra, digamos, avisora lo que va a ser un desarrollo posterior de la teoría narrativa. Dice, lo extraordinario y lo prodigioso están contados con la mayor precisión, sin imponerle al lector el contexto psicológico de lo ocurrido, es decir, sin imponerle un contexto extratextual. Lo psicológico brota del texto, lo psicológico brota de la estrategia narrativa, de la estructura narrativa. A mí me gusta mucho citar en las clases de análisis y crítica, siempre digo eso, los estudiantes en general, por una frase hecha, cristalizada. Yo le digo, paren de borrar esto y 2 o 3 cosas que parecen elementales. Lo dice muy bien Todorov, pero ya eso está aquí en este texto, en esta frase yo creo que está. Los personajes son personajes de papel. Es decir, no podemos trasladar a las teorías de la psicología sobre la persona, sobre la personalidad, a las obras. Pero el psicológico de ahí de Benjamin, ¿él tiene la misma sección del realismo psicológico en Dostoyevski o es otra? No, aquí se está refiriendo a que lo psicológico es producto en el texto de la trama textual. ¿Entiendes? Lo que no podemos es hacer equiparables o equivalentes teorías provenientes de la psicología o de las teorías psicológicas sobre la personalidad a los personajes. Es decir, si nosotros leemos, por ejemplo, el hijo de Gengis Khan o leemos la narrativa del Nodio, podemos decir, pero entonces el Nodio es un asesino, es un demente, es un paranoico, es un psicótico, es un mítico. No. O sea, como leer un texto donde se narre, por ejemplo, una enfermedad y tengamos que en lugar de recurrir a la teoría o a la crítica literaria, claro, recurrir a un doctor o a un psiquiatra. Claro. Okay. Lo que tenemos que entender es que los textos son ese artificio, los textos son precisamente eso, textos. Una cosa es que después podamos establecer una relación del texto, que evidentemente la tiene porque está hecho a partir de un elemento común de la sociedad, que es el lenguaje, con la época y con la historia, a otra a pretender leer los textos como, digamos, documentos
digo los textos literarios como documentos de lo real. Eso pasa también con la relación que uno tiende a establecer entre el autor y el personaje en los textos homodiegéticos, si el personaje actúa como autor en las novelas. Vilamata, por ejemplo, los llamados textos de autoficción. Yo le pongo un ejemplo radical a los estudiantes. Entonces, un texto de ciencia ficción tiene que estar escrito por un marciano. Exacto. O al revés, un texto de un hombre donde el personaje y el autor sea una mujer. ¿Qué pasa ahí? Es decir, entonces hay que... Otro ejemplo, perdón, yo hago mucho énfasis en ese sentido. Cuando se habla de novela psicológica, no se habla de una novela que elabora una teoría psicológica sobre determinadas conductas. No, se habla de una novela donde los procedimientos narrativos crean tipos que uno podría asociar a lo psicológico. Sí, incluso eso es tan cierto que eso desde el proceso de creación, ¿no? Pero desde el proceso de recepción también pasa otra cosa, que es el hecho de leer las obras literarias como textos sociológicos, ¿no? Esas lecturas donde, por ejemplo, ¿no? Leíamos en estos días en clase un relato de Onetti, El perro tendrá su día, donde uno de los personajes grita o siempre está insultando a la mujer, la puta, en fin, una cantidad de insultos que sin duda desde una lectura, desde un feminismo flácido podría leerse como una obra machista, ¿no? Y estamos entonces dejando de lado todo lo que acaba de decir el profesor Diomedes, la construcción de un personaje con un contexto psicológico, un realismo psicológico que además depende también del procedimiento narrativo del mismo narrador, ¿ok? Estamos descontextualizando el personaje y lo estamos trasladando a una realidad sociológica, y entonces, ¿qué sentido tiene ahí la literatura? Belfort. Me gustó eso de feminismo flácido. No, la cuestión también es que no hay que olvidar que eso está dicho en un contexto particular. De la narración oral. Es la narración oral en contraposición a la información. Si uno se fija en las preguntas que se supone que debe responder un periodista para elaborar una noticia, esas preguntas tienden a acercar y a dar cuenta de lo que en principio serían todo el conjunto de incógnitas que un lector se puede plantear, ¿no? O sea, resolver y darle todos los elementos del contexto, las razones, los motivos, todo eso está absolutamente definido, o debería estarlo, ¿no? Sí. En un periodista. Ahora, aquí, esa pretensión de agotar el sentido en la narración oral no existe, más bien que el relato, la narración vendría a ser como una especie de virtualidad con la que el lector se las arregla, es decir, el lector a partir de su propia experiencia aporta, incorpora una serie de cosas que no están dichas ahí necesariamente, pero que el mismo texto propicia, ya lo digo, como una especie de virtualidad, ¿no? O sea, y por de ahí el carácter inagotable que tiene no solo los textos de la narración oral, porque podríamos trasladar esto a las obras, a la novela. A la novela en general y a las obras que estamos mencionando. Para terminar, y por efectos de memorabilidad, de memoria, yo le voy a pedir a la profesora Senia, vuelve a leer el texto que escribió, porque lo escribió Senia, eso no lo escribimos ni a mano ni con los preparadores, lo escribió Senia, para dar respuesta a los carteles que aparecieron. Yo te diría que lo colgaras en la página web del departamento. ¿Sí están de acuerdo? Sí, claro. ¿Quieres leerlo tú? Bueno, la mirada cómplice. El arte se vale en primera instancia de la mirada. La literatura también lo sabe. Pero en la mirada como un filtro de Instagram. Esto no es para nosotros, pues, porque no tenemos Instagram. Pero en la mirada como un filtro de Instagram podemos albergar sin pudor ni remordimiento la banalidad. Critica Instagram. La banalización no es en efecto ni procede de la técnica, sino de la propia mirada. El cartelismo en los años 30 en París remite a la Unión Soviética, en el caso español nos lleva a la guerra civil.
pero en el siglo XXI en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, el cartelismo nos lleva a una preocupación por los baños, o en su lectura más directa, por la mierda. Hannah Arendt refiere que el mal no es algo que le pertenece a una persona extraordinaria o excepcional, que el mal germina con mayor vitalidad en las personas corrientes, esa que podemos decir tiene incrustada la banalidad en la mirada. Para creer que un seminario como este, donde se discuten fundamentos teóricos del lenguaje y del arte, y por ende del sentido que construye el sujeto en su relación con el mundo, tenga que cerrarse para que los baños de la facultad se limpien, no hay que ser banal. Hay que estar banal, como si se tratara de un estado de estupidez transitoria, de un enamoramiento con la mediocridad de algo que posiblemente tenga cura. La mirada banal no está atravesada por el pensamiento, no le interesa porque su objetivo es la complicidad. Como la mirada de Chávez, esos ojitos traicioneros enmarcados en los carteles que empapelaron el país para mirar y ser cómplice de la criminalidad y el hambre que nos ha llevado a los que todavía estamos en Venezuela a sobrevivir, como solo pueden hacerlo quienes conviven con la doble figura de víctima y sobreviviente en comunidad. Todo evento del pensamiento, como los que organiza el Departamento de Literatura Hispanoamericana y Venezolana, es para y en función de establecer comunidad. En el seminario sobre el narrador nos reunimos para pensar con Benjamin la singularidad de nuestras propias ideas, esa que el chavismo ha intentado uniformar de la indolencia, la sensiblería y la complicidad. La mirada cómplice no construye un relato, su enamoramiento con la mediocridad solo ve una imagen aislada, desconectada, que no respira. Es como la información. Una imagen incapaz de construir el relato del testimonio que la misma imagen exige. Es decir, la imagen de la mirada cómplice es una poseta sucia que solo sirve como objeto de información. Mira, aquí lo dice, objeto de información inmediata, porque en esa mirada la complicidad le impide narrar el testimonio de una universidad que sobrevive sin recursos para no ser capturada, rendida en su pasividad. La universidad responde con su dignidad vital. La mirada cómplice no piensa en el origen de las carencias porque esa no es su meta. Su meta es la complicidad con un gobierno que siempre ha atacado el pensamiento, las ideas, lo diferente para convertirlas en la mierda de un baño que alcanzan a ver los ojitos de un cartel. Walter Benjamin fue criticado por los académicos que le negaron su habilitación como profesor universitario. Fue desplazado por la ortodoxia comunista por el uso singular y no radical del pensamiento de Marx. Se suicidó tratando de escapar de la persecución nazi por su condición judía y de la que también fue crítico. Y a los casi 79 años de su muerte, se cumplen 80 años en septiembre, ¿no? 79. 79. En esta Facultad de Humanidades, un cartelismo escolar recibe y sin concepto puede continuar la persecución del pensamiento que resiste con idea a la sociedad de una pobreza que quiere desplazarse de los baños a la cabeza. Pero hay algo de lo que no es capaz la mirada cómplice, de comprender la teorización aquí expuesta sobre su existencia, una existencia entre nosotros camuflada, porque le urge ser anónima, pero su identidad se hace evidente en el hábito de sus prácticas.